Bien, chicos, la primera lámina de hoy se refiere a algunas generalidades. Vamos a revisar, por ejemplo, la escritura en notación científica. Eso todo estudiante debe saber, al menos ustedes que ya están en el último nivel, no deben perder esa secuencia. Cómo se operan con potencia de 10. Vamos a revisar también con algunos ejemplos y también a recordar cómo se hacen operaciones con vectores, tanto en el plano como en el espacio. En la imagen, pues, vemos aparatos de medida para fuerzas, se llaman dinamómetros. Eso pueden encontrarlos en una tercena que venden carnes, por ejemplo, para medir el peso de la carne, o en los gimnasios para medir la fuerza en los brazos, en las piernas. Eso le va a medir la fuerza, ¿verdad? Recuerden que son instrumentos de medida para pesos o fuerzas, ¿no? Recuerden eso. Son cosas elementales que no hay que perder de vista. Cuando hablamos de vectores, tenemos que mirar, por ejemplo, en el plano, estos casos. F1 y F2 son fuerzas, la R es resultante. En primera figura, vemos que F1 y F2 forman un ángulo aproximado de 60 grados. Y tiene una resultante que en forma gráfica está de vector color negro, R, forma la diagonal de ese paralelogramo. La segunda posición es un ángulo más agudo, pero sigue siendo la diagonal la resultante. La tercera imagen, la fuerza 2 ha cambiado de dirección, está hacia abajo, estaría ubicado como en el cuarto cuadrante de un plano cartesiano, pero forman ángulos rectos F1 y F2. La resultante sería la diagonal de ese rectángulo. La imagen cuarta ya muestra un paralelogramo en donde F1 y F2 tienen un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90 grados. La resultante se ha reducido porque la diagonal ya se hace más pequeña. Lo mismo en la quinta imagen, F1 y F2 estaría entre el tercer y cuarto cuadrante de un plano cartesiano. El ángulo es obtuso, pero F2 está dirigida hacia abajo. También la diagonal que corresponde a la resultante se parece, ¿no?, en la medida a la anterior, pero está dirigida en sentido hacia abajo. Y la última es que F1 y F2 son opuestos. La resultante resulta por la diferencia, ¿verdad? Por la diferencia, en este caso, que está explicada con un vector de color negro de menor longitud. Esto cuando hablamos de operaciones de vectores exclusivamente con dos vectores que están ubicados en un plano. Eso para recordar. Son temas que ya ustedes han visto, pero hay necesidad de recordar. Y vamos a hacer actividades en clase para fortalecer esto. Vamos a hacer ejercicios en notación científica. Tenemos ahí algunas cantidades. Hay que operar con potencia de 10. También hay algunos ejercicios ahí. Y hay un tercer ejercicio que se refiere a operaciones con vectores en el plano, donde nos piden el módulo de cada vector y de su suma y el ángulo que hay entre esos dos vectores. Bueno, eso como para calentar los motores, ¿verdad? Vamos a desarrollar esto ahora mismo en clase. Preguntas, a ver, ¿tienen preguntas? O si no, le preguntamos. Hoyos Mirka, ¿tiene alguna pregunta? Hoyos, está desconectada. Nogales Richard. Bueno, profe. Pregunta. No, si No son, tiene pregunta. no, profe, yo sí entiendo el tema, Ya, yo sí tengo todo claro. entonces, no hay pregunta, ¿verdad?
En su cuaderno, en la primera sección, pongan actividades en clase y vamos a desarrollar eso. Pasamos, para irles guiando, a una pizarra virtual. Y colocamos actividades en clase. Muy bien. Vamos a colocar primera actividad. Se refiere a notación científica. Vamos a recordar esto. Notación científica. Vamos a ir haciendo los ejercicios que nos proponen. A ver, 12.500. 12.500 newton. Ahí como está, 12.500 newton no está en notación científica. Está en notación decimal, que se llama, ¿no? ¿Cómo convertimos? Dejamos la primera cifra como entero, 1, y lo demás como decimal. Cuando ya son 0 las partes terminales, las eliminamos. O sea, queda solo 1,25. Multiplicamos esto por 10. Ponemos una potencia. Y en este caso hay 4 cifras. Ponemos 10 elevado a la cuarta newton. ¿Cómo se hizo esto? Veamos, lo explicamos. Aquí hay un número de 5 cifras. 12.500. Tiene 5 cifras. La primera cifra, 1, es la que dejamos como entero y el resto colocamos como decimal. Si termina en 0, esos ceros se los elimina. Entonces quedaría solo 1,25. Ahora, después del 1, quedaron 4 cifras. O sea, después del 1, que se consideró como entero, hay 4 cifras más. Por eso, el exponente de la potencia tendrá el número 4, que es el número de cifras que hay después del 1. Y ahí queda expresado en notación científica. Quedaría 1,25 por 10 a la cuarta. Creo que se entendió. Veamos el siguiente ejemplo. 300.000 newton. 300.000 ponemos 300.000 newton. Siguiendo la misma regla, la primera cifra es como entero, 3, y como los demás son ceros, solamente escribimos un 0. Y se lee 3,0. Por 10. Y contamos las cifras a partir del 3. Serían 2, 4, 5. 5 newton. 10 a la quinta newton. Entonces recuerde esto, ¿no? Se coloca el 3, que es la única cifra entera que hay ahí, 3. Los demás son 0, entonces se pone coma 0. Y después del 3 hay 5 cifras más, por lo tanto el exponente va 10 a la quinta. La potencia queda 10 a la quinta, el exponente es 5. Hasta ahí creo que está comprendido. Veamos el siguiente ejemplo. 123 millones. 123 millones.
Esto es Newton. Según la regla, tenemos que escribir 1,23. El resto es 0, pues ya no se escribe, por 10. Después del 1 hay 2, 8 cifras más. Entonces se pone 10 a la octava Newton. Recuerde esto. En 123 millones colocamos la primera cifra como entero y el resto como decimal. Si hay 0 en la parte terminal se elimina. Quedaría solamente 1,23 porque el resto es 0. Por 10 y contamos las cifras a partir del 1, sería 2, 4, 6, 8. El exponente sería 8. Y ya tenemos entonces la respuesta 1,23 por 10 a la octava Newton, que sería la expresión que corresponde a la notación científica. Siguiente ejemplo, ahora es un número decimal, 0, 0, 0, 78 Newton. Bueno, ahora es un número decimal. La primera cifra que hay que considerar sería 7, el resto a la derecha sería solo el 8. Y esto por 10, siempre hay que multiplicar por la potencia de 10. Ahora el exponente es menos 3. Ya voy a explicar por qué. ¿Por qué menos 3? Esto significa lo siguiente. El número 7 está en el tercer lugar después de la coma. 1, 2, 3. Por eso el exponente es 3, pero colocamos el signo menos porque se trata de un número decimal. Cuando son números decimales, el exponente es negativo. Lo demás se mantiene, primer número 7, el otro que sigue 8 como decimal, y hay que ubicar el 7, qué lugar ocupa en la parte decimal, el número 3, y le colocamos el signo menos. Y ya está. Eso cuando se trata de un número decimal. Otro ejemplo, 0,97 Newton. Esto sería igual, de acuerdo a la regla, 9,7 por 10, y el exponente sería menos 1. Asimismo, explicamos, aquí es un número decimal, se considera el 9 como parte entera y el resto como decimal, que sería el 7. Multiplicamos por la potencia de 10. ¿Y por qué el menos 1? Porque el 9, que es el número que consideramos como entero, está en el primer lugar en la parte decimal. Entonces, esa es la explicación. ¿Correcto? No olvidar de escribir también la unidad, ¿no? Que en este caso es Newton. El otro ejemplo que nos dieron es 0,065 Newton. Entonces aquí sería 6,5 por 10 a la menos 2 Newton. ¿Por qué ponemos eso? Porque el número 6 está en el segundo lugar después de la coma.
Por eso va el número 2. Y el menos es porque se trata de un número decimal. Entonces, cuando los exponentes son positivos, es un número entero. Y cuando los exponentes son negativos, es un número decimal. Preguntas hasta el momento. A ver. Arias Alanís. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está desconectada? Díaz Carlos. Activa el audio. ¿Alguna pregunta? ¿Me puede repetir, profe, que no escuché? Hable fuerte porque no le escucho. ¿Me puede repetir la pregunta? Si tiene alguna pregunta de esta parte de notación científica. No, todo está claro. Todo está claro. Muy bien, gracias. Proaño Ivana, ¿alguna pregunta? Ah, profe, todo está claro. Bueno, esperemos entonces que no haya inconveniente en expresar un número o una cantidad en notación científica. Muy bien, vamos a la segunda parte. A la segunda parte. Y esta se refería a potencia de 10. Operaciones con potencias de 10. Esto estaba como número 2, ¿verdad? Bien, veamos qué nos proponían que hagamos. Nos dicen 10 al cubo por 10 al cuadrado por 10 a la menos 1 ¿a qué será igual eso? A ver si alguien, vamos a suponer que yo no sepa, y me dicen que opere. A ver, Segovia, Mendoza, Luis, ¿tiene idea de cómo se resuelve eso? A ver, profe. No tiene idea. Operación. Disculpe. ¿Tiene idea de cómo se resuelve eso? Operación con potencias de 10. Ya, ¿cuál sería la respuesta? No tengo idea, profe. No tiene idea. Yo Póngale tengo así. la respuesta, profe. A ver, dígame, ¿cuánto es? Se suman los exponentes y como hay un signo menos, sería 5 menos 1, que es 4, entonces sería 10 a la 4 si es que no estoy mal. Correcto, la felicito. Ha recordado muy bien. Vamos a hacer el proceso. Colocamos la misma base y trabajamos con una suma algebraica con los exponentes. Sería 3 más 2 menos 1. Se trabaja con los exponentes, tal como están con sus signos. Entonces quedaría 10 elevado a la cuarta. Y ya tengo esa respuesta. Es fácil, ¿no? Cuando tengo el producto de potencia de la misma base. Otro ejercicio que nos dicen es 10 elevado a la cuarta sobre 10 elevado a la quinta. A ver, ¿alguien me dice cuál es la respuesta ahí? 10 elevado a la cuarta dividido sobre 10 elevado a la quinta. ¿Sabes cómo se realiza eso? 10 a la menos 1. 10
a la menos 1. Claro, muy bien. Usted está al día. ¿Alguien más está de acuerdo en eso? No, se han olvidado. ¿Qué se hace? Se transforma en multiplicación esto. A ver, 10 elevado a la cuarta por, el otro es 10 también. Vamos a borrar porque está mal escrito ahí. Por 10. Esto es del denominador, que se cambia el signo del exponente. O sea, el exponente está 5 en el denominador y al multiplicar pasa con signo contrario, menos 5. Luego se hace lo mismo que se hizo en el primer ejercicio. Se trabaja con los exponentes y la respuesta ya la dijo la señorita, es 10 a la menos 1. Fácil, ¿verdad? Solo en división o fracción lo transformamos a producto, ¿no? De potencia de la misma base. Veamos otro ejemplo que nos plantea. 10 elevado a la menos 2 sobre 10 elevado a la menos 5. A ver, 10 elevado a la menos 2 sobre 10 elevado a la menos 5. ¿Alguien tiene ya la respuesta? Hacemos el mismo proceso anterior. 10 a la menos 7. Vamos a ver. 10 a la menos 2. Eso es el numerador, ¿no? Por 10. El denominador está negativo, entonces acá es positivo. Le cambio de signo. Entonces me va a dar 10 a la menos 2 Igual 10 a la 3. más 5, ¿verdad? Entonces me va a quedar 10 al cubo. Y ya tengo la respuesta, ¿verdad? Bueno, preguntas. Si alguien tiene preguntas sobre operaciones con potencia de 10, tenga en cuenta esas propiedades, ¿no? Cuando es un producto, se suman los exponentes en forma algebraica, es decir, se respetan los signos. Y cuando es una división o fracción, primero transformamos en un producto teniendo en cuenta que el exponente que está en el denominador cambia de signo y se procede como producto. Esa es la explicación. Muy bien, no hay preguntas. Pasamos a la tercera actividad. La tercera actividad es problema referido a vectores. Es lo que nos dice, ¿verdad? Bueno, si es un problema ya hay que poner datos. Entonces no olviden esta costumbre, ¿no? De ser ordenado. Poner datos. En el problema nos dan dos vectores. El vector A nos dicen que tiene el valor de 2i más 5j
Y estos son newton. Hay el vector B. El vector B. Este también tiene un valor, ¿verdad? Veamos cuál es ese valor. De menos 3i más 4j. Y esto es newton. Bueno, son los valores que me dan ahí. ¿Qué sigue después? Vamos a hacer una figura para estar acorde con el método STEAM que ya explicamos, ¿no? Hacemos una figura. Está fallándome el mouse. Vamos a ver. Figura. Bueno, se entiende, ¿no? Figura. Vamos a utilizar las herramientas. Plano cartesiano. Vamos a colocar el plano cartesiano. Bien, esa es la idea, ¿no? Los dos ejes. Colocamos el nombre. Eje X. Eje Y, ¿verdad? Bueno, vamos a ubicar en este plano los vectores. Al decir vector A, 2i más 5j significa 2. Vamos a colocar aquí algunos valores. El 2 estaría por aquí. Y el 5j, eso es para Y. 1, 2, 3, 4, 5. Hágalo en su cuaderno, ¿no? Muy bien. Este sería el 0 del origen, ¿no? El 0 del origen. Hacemos bien. Bien. Ahora ubicamos el punto 2, 5. Creo que lo están viendo, ¿no? Haga usted en el cuaderno esto. Trazamos el vector. Cambiamos color para verlo. Este sería el vector A. Correcto. Entonces, ubicamos luego. A ver. ¿Ya? El vector B es menos 3, 4. O sea, menos 3 sería a la izquierda. 1, 2. Menos 3 quedaría por aquí. Y 4 hacia arriba estaría por aquí.
Entonces, menos 3. Cuatro, más o menos por ahí. Bueno, trato de hacer lo más didáctico posible a fin de que se entienda. Y entonces tendríamos el vector B en esta parte. Entonces, por un lado tengo el vector A y por el otro lado el vector B. Este sería el vector A. Y este sería el vector B. Bien, ahí está la figura. Lo que nos dan, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay pregunta. Pasamos a los cálculos, entonces. Escribimos cálculos. Entonces vamos con el literal A, que nos están pidiendo módulos. Eso nos están pidiendo, los módulos. Entonces empezamos con el módulo del vector A. Escribimos A igual raíz cuadrada de, utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Las componentes de A son 2 y 5, sería 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Observe la figura, ¿no? 2, 5. Y esto sería Newton, ¿no? Por lo tanto, el módulo de A sería raíz cuadrada de 4 más 25, 29. 29, escribimos bien. 29 Newton. Lo que nos da, sacando un aproximado con 2 decimales, 5,39 Newton. Bien, ya tengo el módulo del vector A. Lo mismo hago con el vector B. Mire la figura. Sería menos 3, el valor de X, elevado al cuadrado, más 4 elevado al cuadrado. Y esto sería Newton. Lo que nos da una raíz cuadrada de 9 más 16, 25. Raíz cuadrada de 25 Newton es igual exactamente a 5. Y ya tengo el módulo del vector B. Bien, ahora
nos faltaría el módulo de la resultante. Para eso, escribimos vector resultante igual a la suma del vector A más el vector B. Primero hay que encontrar el vector resultante. Entonces significa vector resultante igual al vector A, de acuerdo a los datos, 2i más 5j Newton más vector B menos 3i más 4j. También Newton. Por lo tanto, el vector resultante al sumar quedaría menos i más 9j. Y esto también sería Newton. Ahora sí, calculo el módulo. Que al módulo va a la misma letra R, pero sin la flechita. Y aplico la raíz cuadrada anterior. A ver. Esto sería raíz cuadrada de menos 1, que es el coeficiente de i, más 9, también al cuadrado, y esto sería Newton, lo que nos da un valor de R igual a raíz cuadrada de 82 Newton. Al extraer la raíz cuadrada nos da 9,06 Newton. Esta sería la respuesta a los módulos, tanto de los vectores A y B como de la resultante. Eso corresponde al literal A. ¿Preguntas hasta el momento? No hay preguntas, todos están quietos. Pero estarles refrescando esto, ¿no? Vamos a continuar con el literal B. Literal B, que nos pedían ángulo. Entre A y B, ¿no? Entre A y B.
Bueno, primero debemos calcular el ángulo respecto al eje X. Entonces, tendríamos que saber el ángulo para A. Entonces sería para A. Vamos a escribirlo bien. Para A. Recuerden el valor de 2i más 5j. 2i más 5j. Entonces vamos a ubicar este ángulo con la función tangente. Tangente, llamémosle ángulo 1. Dividimos el valor de y, que es 5, dividido para x, que es 2. 5 para 2, 2,5. Entonces aquí calculamos el valor de alfa 1 colocando el arco tangente, que se escribe tangente a la menos 1 del valor de 2,5. Y eso nos da, en la calculadora, escribimos shift tangente, en la pantalla le sale tangente a la menos 1, y entre paréntesis coloque 2,5, cierre paréntesis, y luego igual, le da 68, ya casi redondeado, 20 grados aproximadamente, ¿no? Estamos redondeando. Eso es el valor para A. Ahora, para B, recuerde que el valor de B es menos 3i más 4j entonces yo tendría para este caso tangente de alfa 2 el valor de y, que es 4, para menos 3. Ahí va a salir un valor negativo, menos 1,33. Luego, alfa 2. Profe, disculpe. ¿Sí? Aquí ya son las 10:50 y 52. Ya, termino con calcular el resultado aquí para salir, ¿no? Ténganme paciencia. Entonces, shift, tangente
entre paréntesis, menos 1,33 me da menos 53 0,06 grados. Esto está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, a ese valor lo transformamos en positivo, restándolo de 180, ¿no? Entonces sería 180 grados menos 53,06 grados. Entonces alfa 2 habría que restar, ¿no? Profe, Sí, perdóname que le diga, pero la hora ya ya me terminó. dijeron. Ya termino poniendo la respuesta. Ah, ya, no pasa nada, profe. 126,94 grados. Bueno, todavía está pendiente de hacer una nueva operación, pero al menos dejamos hasta ahí. Estos son los dos valores que he encontrado, ¿verdad? Hasta este momento tengo esas dos respuestas. Bueno, dejamos hasta ahí para continuar en la próxima clase.